Bien, lo anunciado, tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Lamas Puccio, que es abogado de la señora Eva Fernenburg, precisamente la principal denunciada por parte del Ministerio Público en el caso Ecoteva, como ha sido conocido públicamente, y que ha generado reacciones tanto en el ámbito jurídico, porque tiene sus características que sin duda el doctor Lamas va a poder compartir con nosotros, como político, como también se ha referido ya a lo largo del día. Doctor Lamas, muy buenas noches y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches y a tu disposición. Muy bien. Doctor Lamas, a 24 horas ya de conocida esta denuncia, sus alcances, el tenor de la denuncia propiamente, ¿cuál es la estrategia de defensa? Evidentemente hasta donde usted pueda compartir con nosotros, pero que ilustre cuál es el talante y cuál es la decisión que asumirán en los próximos días y semanas. Por ejemplo, la señora Eva Fernenburg ha decidido si participará de este proceso o va a tomar algún tipo de distancia, como usted de alguna manera ayer lo había adelantado. ¿Qué nos puede comentar? Mira, yo no he conversado personalmente con ella, pero veo un poco difícil de que venga al país. Primero que todo porque es una persona de 87 años de edad. Ella está siendo atendida en un centro geriátrico y requiere pues permanentemente una asistencia médica por distintas razones, lo cual no significa que no esté lúcida, ¿no? Pero ella pues tiene un seguro médico estatal y venir acá al Perú implicaría pues renunciar a toda esa asistencia médica, con lo cual sería sumamente riesgoso para ella, ¿no? Y en ese Pero caso también es importante. Sí, lo escucho, doctor. Sí, te decía que es importante que ella dude de venir porque la impresión que ella tiene, de acuerdo a su formación europea, ella vive en Bélgica, que es un país absolutamente respetuoso de la privacidad y de la presunción de inocencia, ella tiene la impresión de que acá hay un sesgo político muy importante en todo el tema, tanto a nivel del Congreso, como de los medios de comunicación, en fin, lo que ya todos conocemos, y duda de la imparcialidad y de la rigurosidad de un proceso de esta naturaleza, ¿no? Entonces, bajo ese tipo de parámetros, aunque ella no me lo ha firmado, yo presumo que no va a querer venir, ¿no? Doctor, y en ese caso de prosperar esta, digamos, esta manera de encarar el proceso, ella no se presenta ante las autoridades del Perú y por tanto, ¿qué ocurre? ¿Esto queda paralizado? ¿Usted a través de los escritos que puede presentar facilita que continúe el juicio en sí o todo queda paralizado y por tanto no llegaremos nunca a una conclusión por parte del Poder Judicial? Mira, lo que tenemos que esperar en términos inmediatos es cuál va a ser el juzgado que va a recibir esta denuncia. La impresión que yo tengo de la denuncia es que adolece de algunas deficiencias y vacíos que van a ser objeto de impugnación cuando el juez penal conozca esta denuncia, y de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, el juez tiene la posibilidad de devolver o de rechazar la denuncia. Y eso es lo que se piensa hacer en los próximos días, para poder esclarecer algunos aspectos desde la óptica financiera, en términos de la pericia, que no se condicen con la realidad. Doctor, precisamente ahí creo que tenemos un elemento que puede ser interesante conocer su posición. Hoy la fiscal Elizabeth Parco ha dado una declaración, hay una suerte de conferencia de prensa, en la cual ha dicho, por ejemplo, que por Ecoteva han pasado 25 millones de dólares, de los cuales solo se justifican, en cuanto a su origen, 17. Y por tanto, ese es un elemento que ha fundamentado, ha impulsado la denuncia contra su defendida. ¿Qué nos podría usted decir sobre este argumento? Mira, a la doctora Príncipe yo le tengo muchas consideraciones porque es una profesional idónea, es una persona que se mantuvo dentro de la investigación, muy respetuosa en los términos como se realizó. Sin embargo, hay que tener presente que fue la Procuraduría de Lavado de Activos la que formalizó la denuncia, tomando como premisa algunas noticias que habían aparecido en algunos medios de comunicación.
cuando se entró al fondo del asunto, después de año y medio de estar investigando, se le solicitó que presentara una pericia financiera que pudiera responder o avalar sus pretensiones que había incluido dentro de la denuncia. Tuvieron que pasar varias semanas y hubo insistencia de la doctora Parco porque ella no presentaba esta pericia. Y esa declaración la ha hecho la misma fiscal en la conferencia de prensa del día de hoy. Así es. Y cuando uno lee esa pericia, en realidad queda un poco desilusionado comparando la importancia que tenía haber formalizado esta investigación, teniendo en cuenta la importancia de lo que se estaba debatiendo en comparación a la limitación que contiene esta pericia, en realidad para poder haber explicitado al máximo una serie de componentes financieros para poder justificar el inicio de una investigación en los términos como conocemos. Pero entiendo que esas son sus prerrogativas. Así es. Pero creo que llama la atención mínimamente lo que estoy señalando, ¿no? Ahora, por lo que usted ha declarado, doctor, a lo largo del día y ha reiterado en esta oportunidad, un poco que lo que aguardan, conforme a la interpretación que ustedes tienen del caso, es que cuando esto llegue a un juzgado sea desestimado porque no reúne el conjunto de elementos que le darían sentido a un proceso. Pero si esto no ocurre y continúa, se inicia, por llamarlo de alguna manera, una causa, ¿cuál será la estrategia, el paso siguiente? ¿Qué tipo de pericia o informe ustedes van a acompañar como parte de la aclaración que tendría que haber en este tema, o la respuesta como defensa ante una denuncia tan seria como la que se ha presentado? Dos aspectos muy puntuales. El primero es un tema eminentemente financiero, en el sentido de esclarecer cuál es el manejo y de dónde provienen los fondos que fueron derivados a la empresa Ecoteva. Y ahí hay un tema bastante controvertido porque la doctora Parco ha señalado que hay un monto aproximado de 9 millones de dólares que no se sabe a ciencia cierta de dónde provienen, y que eso requiere ser motivo de investigación porque en Suiza todavía no han levantado el secreto bancario para poder informar cuál es el propietario y cuál es el origen de ese fondo. Nosotros discrepamos con ese aspecto porque del análisis de la pericia financiera que ha realizado el mismo Ministerio Público, de acuerdo a nuestro criterio, queda en evidencia que sí se ha justificado y demostrado el origen de esos fondos. Es un tema controvertido que aparentemente no es entendible por el común denominador. Es un tema técnico, sin duda. 90 tomos. Es un tema técnico que va a requerir el auxilio de peritos e informes, sin duda. Pero ese es un elemento de la respuesta. ¿Cuál sería el otro? El otro, de acuerdo a mi criterio personal, aunque yo no soy abogado del señor Alejandro Toledo, es que una persona no puede ser indefinidamente objeto de una sospecha y de una investigación. Esta investigación a cargo de la doctora Parco ha durado casi año y medio, es decir, ha habido tiempo más que suficiente para poder decidir la situación jurídica del señor Toledo. Bueno, los propios acusadores del señor Toledo también se han quejado por la dilación, por el tiempo excedido, digamos, de alguna manera, que usted también está señalando ahora. Yo creo que ha habido inacción. Es un tema complejo. Se supeditó la investigación a la información que venía del extranjero, sobre la cual la doctora Parco no tiene control. Eso depende de la jurisdicción en Suiza, depende en Panamá, en Costa Rica, en Israel, y ella ha agotado las posibilidades dentro de los márgenes que señala la ley. El Tribunal Constitucional, en un caso anterior, ha emitido una sentencia en el sentido de que una persona no puede ser indefinidamente supeditada a una investigación, a una pesquisa sobre la base solo de sospechas. Es decir, yo no puedo estar varios años siendo investigado porque eso me genera una situación de zozobra personal, comercial, entendemos, doctor, empresarial, y con mayor razón si se trata de una persona que es secretario de un partido político, ¿no? Que tiene entendemos, doctor. políticas. Creo que va quedando claro que es
parte de la argumentación que usted va a tener oportunidad, como de alguna manera ya ha adelantado en estas horas, pero de exponer en los próximos días. Nosotros sin duda lo vamos a convocar también a lo largo de la próxima semana para ahondar, una vez que tengamos también un estudio más detallado de las características de la acusación, cuáles son los elementos que sería conveniente que la defensa de la señora Fernenburg, en este caso en sus manos, pueda ser prolija para aclaración de este tema que sin duda es bastante espinoso y complicado. Le queremos agradecer bastante esta comunicación y quedamos sin duda a la espera de un planteamiento mucho más prolongado y al detalle en los próximos días. No, yo te doy las gracias y estoy a tu disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a pasar a un corte muy rápido para volver con quien ya habíamos anunciado aquí, el sociólogo Aldo Panfichi. Hay una fecha muy importante que se recuerda mañana, asociada a una tragedia en el deporte, pero hasta qué punto también nos ha servido a nosotros para aprender del pasado, la tragedia del Estadio Nacional. Con él también vamos a hablar de temas de la agenda política, porque es un connotado analista, pero eso tras la pausa. Pero no se olvide, ¿cuál es el regalo de cumpleaños que le queremos dar al presidente García? ¿A dónde lo enviaría por vacaciones? Vamos a leer las respuestas al final del programa. Regresamos en breve. Toda la gente está esperando la corrida.